Cierra los ojos por un instante e imagina el olor. No es el aroma fresco de la tierra mojada después de la lluvia, ni el perfume de las flores de tu jardín, ni la comida caliente que te espera en la mesa. Es un olor denso, agrio y penetrante que se mete en tu garganta. Una mezcla de plástico quemado, materia orgánica en descomposición y gases químicos que brotan del suelo como si la tierra estuviera enferma. Ahora, imagina que abres los ojos y lo que ves no es una calle limpia, sino una montaña infinita de desechos que se extiende hasta donde alcanza la vista. Bolsas de plástico de todos los colores, restos de comida, electrodomésticos rotos y escombros forman el paisaje diario de tu ventana. Y en medio de esta inmensidad de lo que el mundo ha decidido desechar, se encuentra tu casa, una estructura construida con láminas de zinc, maderas recuperadas y cartón grueso, donde tu familia duerme, tus hijos juegan y tú intentas construir una vida cotidiana. No estás de visita, no estás en una zona de desastre temporal. Estás en tu hogar. Hoy vamos a emprender un viaje que pondrá a prueba tu capacidad de asombro y, sobre todo, tu empatía. Nos adentraremos en las comunidades más extremas y difíciles de concebir de nuestro planeta. Asentamientos residenciales completos que han sido edificados directamente sobre vertederos de basura activos o históricos. Lugares donde la subsistencia diaria depende por completo de lo que la sociedad de consumo descarta, y donde la línea entre la supervivencia económica y el peligro sanitario se desvanece a cada segundo. ¿Qué impulsa a miles de personas a establecer su hogar en el corazón de la basura? ¿Cómo se organiza una comunidad cuando tu suelo es inestable y el aire que respiras es un riesgo constante para tus pulmones? Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es una historia de miseria estática. Es el relato de una tenacidad humana asombrosa, un recorrido por 10 comunidades que han decidido que, a pesar de todo, la vida debe continuar en los rincones más olvidados de la tierra. No te pierdas el próximo viaje al límite. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir qué otro lugar imposible estamos a punto de desafiar. Posición 1. Mansillat Nasser, Egipto. En las afueras de la histórica ciudad del Cairo, bajo la sombra de las colinas de Mokattam, se encuentra Mansillat Nasser, una comunidad que ha sido bautizada por el mundo exterior como la ciudad de la basura. Aquí viven miles de personas conocidas como los Abaleen, un término que significa literalmente recolectores de basura. Durante generaciones, esta comunidad de cristianos coptos ha desarrollado uno de los sistemas de reciclaje manuales más eficientes del planeta, recolectando los desechos de la inmensa metrópolis del Cairo para transportarlos a su propio barrio. Al entrar en Mansillat Nasser, la realidad te golpea con la fuerza de un muro. Las calles son estrechas y están flanqueadas por edificios de ladrillo de varios pisos. Pero lo que hace que este lugar sea único es que cada planta baja, cada patio y cada balcón está lleno de toneladas de basura apilada. Los camiones y los carros tirados por burros llegan constantemente cargados de bolsas, y las familias enteras se sientan en el suelo para clasificar el plástico, el metal, el papel y los restos orgánicos con una velocidad y precisión asombrosas. El peligro en Mansillat Nasser es constante y silencioso. Los habitantes trabajan sin guantes ni máscaras, expuestos a jeringas usadas, metales oxidados y bacterias que proliferan en el calor del desierto. El aire está cargado de un polvo fino de restos orgánicos y el humo de las pequeñas hogueras que se encienden para derretir plástico. Las enfermedades respiratorias y de la piel son comunes, especialmente entre los niños, que crecen jugando entre las montañas de clasificación. Sin embargo, para los Abaleen, este lugar no es una prisión de desechos, es una empresa familiar, un territorio de independencia económica y un hogar con una fuerte identidad comunitaria. Han construido iglesias monumentales en las cuevas de las colinas cercanas y han logrado que su sistema de reciclaje sea respetado a nivel mundial. Es una lección de resiliencia extrema, donde lo que el resto de la sociedad considera basura se transforma en el cimiento de una comunidad que se niega a ser invisible. Posición 2. Cateura, Paraguay. En las afueras de Asunción, la capital de Paraguay, la comunidad de Cateura se asienta directamente sobre el principal vertedero de la ciudad, un humedal que bordea el río Paraguay. Lo que comenzó como un asentamiento informal de familias que buscaban una oportunidad de subsistencia recolectando materiales reciclables, se convirtió con el paso de las décadas en un barrio residencial permanente. El suelo de Cateura es una mezcla inestable de tierra,
basura compactada y lodo que sufre el castigo constante de las inundaciones del río. Cuando la temporada de lluvias arrecia, el agua sube y se mezcla con los líquidos lixiviados de la basura, inundando las casas con una sopa química y orgánica extremadamente peligrosa. El peligro de contaminación del agua potable es una amenaza constante para las familias que viven en casas de madera y zinc construidas a pocos metros de los frentes de descarga de basura. Sin embargo, en medio de esta dureza ambiental, Kateura se convirtió en un símbolo de esperanza mundial gracias a la creación de su orquesta de instrumentos reciclados. Los jóvenes de la comunidad, guiados por la necesidad y la creatividad, comenzaron a fabricar violines, violonchelos y flautas utilizando latas de aceite, tuberías de agua viejas y restos de madera encontrados en el vertedero. Es una demostración de cómo el ingenio humano puede encontrar belleza en medio del descarte. Los habitantes de Kateura conviven con el ruido de los camiones de basura y el olor penetrante del vertedero, pero su identidad se ha transformado. Ya no son solo los habitantes de la basura, son los creadores de una música que ha recorrido los escenarios más importantes del mundo, recordándonos que el valor de una persona o de una comunidad no está determinado por el suelo sobre el que le tocó construir su casa. Si te atreves a seguir explorando los lugares más letales y asombrosos del planeta, suscríbete y únete a nuestra próxima expedición. Posición 3. Bantar Hewan, Indonesia. Si quieres entender la escala monumental de la basura en el sudeste asiático, debes visitar Bantar Hewan, en la provincia de Java Occidental. Este es el vertedero principal de la gigantesca metrópolis de Yakarta, una llanura inmensa donde se depositan miles de toneladas de desechos diariamente. Pero Bantar Hewan no es solo una instalación municipal. Es el hogar de miles de familias que viven en asentamientos construidos justo al pie de las colosales montañas de plástico y residuos orgánicos. Las casas, hechas de madera y lonas de plástico, se alinean a lo largo de senderos de tierra que son transitados por las excavadoras pesadas que mueven la basura. El peligro en Bantar Hewan es físico y directo. Las colinas de basura alcanzan alturas de más de 40 metros, y la inestabilidad de estos montones de plástico y lodo es tal que los deslizamientos de basura son una amenaza real para las viviendas inferiores. Un colapso de la colina puede enterrar una casa en cuestión de segundos, una tragedia que ha ocurrido en el pasado. Además, el calor tropical y la humedad constante aceleran la descomposición, generando nubes de gas metano que son altamente inflamables y que pueden causar incendios subterráneos difíciles de extinguir. Los recolectores, que utilizan ganchos de metal sencillos para buscar plástico valioso, trabajan bajo un sol abrasador, con el peligro de sufrir cortes e infecciones de gravedad. A pesar de estas condiciones inhumanas, Bantar Hewan cuenta con escuelas comunitarias, templos y mercados informales. Las familias han desarrollado una economía interna basada en el reciclaje y se niegan a abandonar un lugar que les proporciona el único sustento disponible en una región donde el empleo formal es un lujo inalcanzable. Es una vida al límite de la resistencia física, un lugar donde el suelo que pisas se mueve bajo tu peso y donde el aire que respiras te recuerda en cada segundo la inmensidad del consumo humano. Posición 4. Jardim Gramacho, Río de Janeiro, Brasil. En la bahía de Guanabara, con el impresionante perfil de Río de Janeiro a la distancia, se encuentra Jardim Gramacho, un territorio que durante más de 3 décadas albergó el vertedero a cielo abierto más grande de América Latina. Aunque el vertedero fue cerrado oficialmente, la comunidad de personas que se construyó a su alrededor, conocidos como los catadores, sigue habitando las precarias viviendas de madera y metal que se levantaron sobre los terrenos ganados a la basura y al pantano. Lo que hace que Gramacho sea un lugar de habitabilidad imposible es el impacto ambiental acumulado en el subsuelo. Décadas de acumulación de millones de toneladas de desechos urbanos generaron un mar invisible de lixiviados, un líquido altamente tóxico y negro que se filtra continuamente hacia las aguas de la bahía y que contamina el suelo donde hoy juegan los niños. Los habitantes de Gramacho construyeron sus hogares utilizando los mismos materiales que recuperaban del vertedero, levantando chabolas que tiemblan con las mareas y las lluvias intensas de la región tropical. El olor a metano, que sigue escapando de las capas profundas de basura descompuesta a través de fisuras en la tierra, es el aire de todos los días. El peligro aquí no es solo la toxicidad química del suelo,
es la inestabilidad física de un terreno pantanoso que mezcla lodo con residuos industriales. A pesar de los esfuerzos de reubicación y los proyectos de reconversión ecológica, miles de personas se resisten a abandonar Gramacho. Para ellos, este rincón olvidado no es solo un vertedero, es el lugar donde formaron una comunidad unida por la necesidad, un espacio donde el reciclaje manual les dio un sentido de pertenencia y de lucha frente a una sociedad que prefiere ignorar la procedencia de sus desechos. Es un monumento a la persistencia humana en medio de un desastre ecológico silencioso, un lugar donde el suelo que pisas es un recordatorio constante de lo que la gran ciudad decide tirar y olvidar en sus márgenes húmedos. Posición 5. La Chureca, Managua, Nicaragua. En las orillas del inmenso lago Solotlán, en la capital de Nicaragua, la Chureca se extendió durante más de 40 años como un gigantesco vertedero municipal que se convirtió en el hogar permanente de miles de personas. Las familias de la Chureca no solo trabajaban en la basura, construyeron un barrio entero con sus propias escuelas informales, iglesias y comercios, todo dentro de los límites del humo y el polvo del vertedero. Lo que hacía de este lugar una zona de habitabilidad aterradora era la quema constante de basura. Para recuperar metales valiosos como el cobre o el aluminio, los habitantes encendían hogueras masivas que quemaban neumáticos, cables y plásticos las 24 horas del día. El aire en la Chureca era una densa niebla tóxica que quemaba los ojos y los pulmones de los niños que corrían descalzos entre los camiones de descarga. El riesgo de contraer enfermedades respiratorias graves e infecciones crónicas era una constante con la que todos aprendían a vivir desde el nacimiento. El suelo, compuesto de capas profundas de residuos orgánicos e industriales mezclados con ceniza, era un terreno inestable que ardía internamente debido a los gases atrapados. A pesar de que un gran proyecto internacional de cooperación ayudó a sellar el vertedero y a construir viviendas dignas para muchas familias, el impacto social y físico de décadas viviendo sobre la basura sigue marcado en la memoria de la comunidad. Muchos siguen dependiendo del reciclaje informal en las áreas adyacentes. La Chureca es el testimonio crudo de cómo la pobreza extrema puede empujar a una comunidad entera a fundirse con el descarte urbano, creando una sociedad que aprendió a ver la montaña de basura no como una amenaza, sino como la única madre proveedora de su pan diario. Posición 6. Ulene, Maputo, Mozambique. En la capital de Mozambique, el vertedero de Ulene es una herida abierta en medio de una zona densamente poblada. A diferencia de otros vertederos que se ubican en las afueras de las ciudades, Ulene está rodeado por viviendas residenciales cuyos patios traseros limitan directamente con las montañas de basura que se elevan más de 15 metros de altura. Vivir aquí es una ruleta rusa física y ambiental. En el año 2018, tras intensas lluvias monzónicas, una sección de la inmensa montaña de basura de Ulene colapsó debido al peso y la humedad, sepultando varias viviendas cercanas y cobrándose la vida de decenas de personas en medio de la noche. El peligro en Ulene es trágicamente real y cotidiano. El suelo arenoso de la región absorbe los lixiviados tóxicos del vertedero, contaminando los pozos de agua informales de los que dependen las familias para beber y cocinar. Los niños juegan en el agua estancada y negra que rodea la base del vertedero, expuestos a brotes constantes de cólera, malaria y otras enfermedades infecciosas graves. El ruido de la maquinaria pesada que empuja la basura y el clamor de cientos de personas que se abalanzan sobre los camiones recién llegados es el sonido constante que acompaña las comidas y los descansos de las familias. A pesar de las constantes promesas de cierre y reubicación por parte de las autoridades municipales, las familias de Ulene siguen aferradas a su territorio. Para ellos, mudarse significa perder el único acceso al sustento económico que tienen en una ciudad marcada por el desempleo. Es la lucha cruda por la supervivencia diaria, un lugar donde el peligro de morir sepultado por la basura es un riesgo aceptado a cambio de la posibilidad de encontrar algo que vender al día siguiente. Posición 7. Beuveus, Dakar, Senegal. En las afueras de Dakar, la capital de Senegal, el vertedero de Beuveus se extiende como un inmenso desierto de plástico y lodo que cubre más de 115 hectáreas de un antiguo lago seco. Pero Beuveus es mucho más que un vertedero municipal. Es una ciudad en sí misma, una comunidad autosuficiente donde habitan miles de personas conocidas como los recuperadores. Aquí, las viviendas de madera,
metal y lona se apilan en los márgenes de los caminos transitados por los camiones de carga, formando barrios informales que tienen su propio sistema de gobierno local, mercados y talleres artesanales. Lo que hace que Mbeuveus sea un entorno de habitabilidad extremo es la escala monumental de la actividad de reciclaje. Los habitantes no solo buscan plástico o metal, han integrado la cría de ganado en medio de la basura. Es una visión surrealista ver a cientos de vacas y cabras pastando sobre montañas de residuos plásticos, alimentándose de restos orgánicos descompuestos en medio del humo constante de la quema de cables. El peligro sanitario es inmenso. El consumo de carne y leche de estos animales introduce metales pesados y toxinas directamente en la cadena alimenticia de la comunidad. El aire está cargado de un polvo fino de ceniza y arena que dificulta la respiración y tiñe el paisaje de un gris perpetuo. Los trabajadores, que realizan su labor bajo un sol sahariano abrasador, sufren deshidratación extrema e infecciones respiratorias constantes. A pesar de estas condiciones inhumanas, Mbeuveus es un motor económico informal para la región de Dakar. La comunidad ha desarrollado una estructura social sólida, con cooperativas que defienden los derechos de los recuperadores y escuelas improvisadas para los niños del barrio. Es una muestra impresionante de la resiliencia africana, un lugar donde la comunidad ha logrado domesticar un entorno hostil y tóxico para transformarlo en un hogar vibrante, ruidoso y lleno de vida. Posición 8. Payatas, ciudad Quezón, Filipinas. En la periferia norte de la gran metrópolis de Manila, la comunidad de Payatas se levanta como uno de los símbolos más crudos y trágicos de la habitabilidad extrema en el sudeste asiático. Durante décadas, este territorio albergó un gigantesco vertedero a cielo abierto que recibía miles de toneladas de basura al día. A su alrededor, y directamente sobre las laderas inestables de los montículos de residuos, miles de familias construyeron sus hogares utilizando maderas finas, cartón y láminas de zinc. Lo que hace de Payatas una de las zonas de habitabilidad más peligrosas del mundo es el recuerdo latente del desastre del año 2000. En julio de ese año, tras el paso de lluvias monzónicas torrenciales que saturaron de agua la gran montaña de basura, una sección colosal de la colina colapsó, deslizándose como una luz de lodo y residuos sobre el asentamiento informal que se encontraba en su base. Cientos de personas perdieron la vida sepultadas en medio de la noche dentro de sus propios hogares. A pesar de esta tragedia indescriptible, la necesidad extrema obligó a la comunidad a permanecer en el lugar. Aunque el vertedero fue cerrado oficialmente años más tarde para el vertido masivo de residuos, la comunidad residencial de Payatas sigue activa. Las casas se alinean en caminos estrechos de tierra que suben por las antiguas pendientes de basura, un suelo que todavía hoy genera gases internos debido a la descomposición de la materia orgánica atrapada en las capas profundas. El peligro físico de nuevos deslizamientos durante la temporada de tifones es una preocupación constante que las familias vigilan con temor en cada temporada de lluvias. El aire que se respira en Payatas es denso, cargado de un olor agrio y húmedo que impregna la ropa y la piel de sus habitantes. Es una comunidad que ha tenido que aprender a convivir con la tragedia y el riesgo, un lugar donde los niños juegan al fútbol sobre un suelo que esconde historias de pérdida, demostrando una determinación asombrosa para seguir adelante en un rincón del mundo donde el derecho a un hogar seguro es un lujo inalcanzable. Posición 9. Dapa, Calcuta, India. En las orillas orientales de la inmensa y caótica ciudad de Calcuta, el territorio de Dapa representa una de las anomalías urbanas y ecológicas más asombrosas del planeta. Desde el siglo XIX, esta zona ha sido el principal vertedero municipal de la ciudad, pero a lo largo de las décadas, se ha transformado en un ecosistema residencial y agrícola único en el mundo. Aquí viven miles de personas que no solo recolectan y clasifican los desechos de la gran ciudad, sino que han desarrollado un sistema de agricultura urbana masiva directamente sobre las capas de basura orgánica en descomposición. Es una visión que desafía cualquier lógica. Familias enteras que viven en casas de adobe y paja construidas junto a los canales de agua residuales, rodeadas de campos de cultivo verdes y vibrantes donde se producen toneladas de vegetales que abastecen a los mercados de Calcuta. Los agricultores de Dapa utilizan la basura orgánica rica en nutrientes como compost natural para sus cosechas, un proceso que ha sido estudiado por científicos de todo el mundo debido a su eficiencia empírica.
pero que esconde un peligro de contaminación por metales pesados y productos químicos industriales inmenso. El suelo que cultivan está saturado de residuos de todo tipo. Los neumáticos viejos y los plásticos forman los límites de sus huertos. Los niños ayudan en las tareas de siembra y recolección descalzos, expuestos a la absorción cutánea de toxinas que se acumulan en el lodo negro de las marismas del vertedero. El agua que utilizan para el riego proviene de los caños del río que transportan las aguas residuales, sin tratar de la gran ciudad, un caldo de cultivo para bacterias y parásitos peligrosos. DAPA es una lección de adaptabilidad extrema. Una comunidad que ha logrado transformar el desecho de millones de personas en el abono que alimenta sus vidas, conviviendo diariamente con una toxicidad ambiental que acorta su esperanza de vida, pero que es la única alternativa para no morir de hambre en las calles de Calcuta. Posición 10. Ghazipur, Delhi, India. Para coronar nuestra lista de las comunidades construidas sobre los límites de lo imposible, debemos trasladarnos a las afueras de Nueva Delhi, donde se eleva Ghazipur, un verdadero monumento al consumo desmedido de la civilización moderna. Esta inmensa colina de basura, que se eleva a más de 65 metros de altura y que tiene una superficie equivalente a 40 campos de fútbol, es el vertedero principal de la capital india. A los pies de este gigante de plástico, lodo y metal, y en sus laderas empinadas, se asienta una de las comunidades de recuperadores informales más grandes y peligrosas del mundo. Miles de personas, incluyendo niños pequeños y ancianos, viven en chabolas que parecen aferrarse a la montaña de basura con una fragilidad desesperante. Lo que hace que Ghazipur sea un infierno de habitabilidad es la inestabilidad de la montaña. En el año 2017, una sección de la cima colapsó tras intensas lluvias, barriendo coches y personas hacia un canal de riego cercano. El peligro de deslizamiento es una presencia constante que acecha a los habitantes en cada temporada de monzón. Además, el calor extremo de Delhi acelera la descomposición de la materia orgánica, generando nubes invisibles de gas metano que se encienden de forma espontánea, provocando incendios que arden internamente durante meses. La comunidad de Ghazipur vive bajo una nube perpetua de humo negro y tóxico que quema los ojos, dificulta la respiración y reduce la visibilidad de forma constante. Los niños crecen escalando las laderas de basura junto a bandadas de aves de rapiña y perros callejeros que compiten por los recursos descompuestos. Es un entorno hostil hasta el extremo, un lugar donde el suelo que pisas se mueve bajo tu peso, donde la temperatura dentro de las chabolas puede ser sofocante por el calor que irradia la basura en descomposición y donde cada respiro es un riesgo de salud grave. A pesar de estas condiciones inhumanas, Ghazipur cuenta con una estructura social interna, mercados informales y una economía de reciclaje que mantiene vivas a miles de familias que no tienen otro lugar al cual ir. Un recordatorio trágico de que la inmensidad de nuestros desechos es, a menudo, la única base física que sostiene la vida de los más olvidados del planeta. Hemos completado nuestro recorrido por las 10 comunidades más extremas, inusuales e impactantes del planeta, asentamientos que han decidido que el lugar para construir su hogar es el corazón mismo de lo que la sociedad ha desechado. Hemos caminado por las calles de ladrillo cubiertas de basura en el Cairo, sentido el lodo y la humedad tóxica en Paraguay, escalado las montañas inestables de plástico en Indonesia y respirado el humo negro de los incendios espontáneos en la India. Cada una de estas 10 posiciones nos ha enfrentado a una realidad que desafía las leyes de la física, las normas de la salud pública y el sentido común urbanístico, pero que nos ha revelado una capacidad de adaptación humana que nos obliga a mirar el mundo con otros ojos. Al terminar este conteo, surge una pregunta que es imposible de ignorar. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué millones de personas eligen vivir en un entorno que parece diseñado para destruirlas? La respuesta no se encuentra en las páginas de un libro de geografía, sino en la cruda realidad de la desigualdad económica mundial. Para estas comunidades, la montaña de basura no es una amenaza que se debe evitar. Es una cantera de recursos, la única fuente de ingresos disponible en regiones donde el empleo formal y las oportunidades de educación son un mito inalcanzable. Es una economía de la subsistencia pura, donde lo que el resto de la sociedad considera descarte se transforma en el material para construir una casa, en el abono para cultivar una cosecha o en el plástico que se venderá por unos centavos para comprar comida al final de la jornada.
Reflexionar sobre estas vidas es un ejercicio de humildad necesario. Nosotros, acostumbrados a la comodidad de cerrar la bolsa de basura y sacarla de nuestras casas sin volver a pensar en su destino, pocas veces nos detenemos a pensar en la inmensidad del consumo que generamos. Pero estas 10 comunidades son el destino final de esa comodidad. Son el espejo incómodo de un sistema global que produce montañas de plástico que durarán siglos. Montañas que se convierten en el suelo físico y en el aire tóxico de millones de seres humanos que nacen, crecen y mueren sobre ellas. Al ver la determinación de una madre en Cateura fabricando un violín de latón para su hijo, o la precisión de un clasificador de plástico en Mansiyat Nasser, nos damos cuenta de que la dignidad humana no se ahoga en la basura, sino que brilla con más fuerza en medio de la adversidad más cruda. Este largo viaje que hemos recorrido juntos a través de estas 10 posiciones es también una invitación a la gratitud y a la acción. A veces nos quejamos del tráfico en nuestras ciudades, del ruido del despertador o del retraso de un servicio público, sin entender que tener acceso a agua potable libre de lixiviados, a un aire limpio y a una casa construida sobre suelo firme es un privilegio inmenso en un planeta donde la supervivencia diaria es una batalla de alta tensión física para millones de personas. La conciencia de estas realidades paralelas nos obliga a valorar lo que tenemos y a replantearnos nuestra propia relación con el consumo y el descarte, buscando formas de reducir nuestra huella para que las colinas de Ghazipur o de Bantar Hevan dejen de crecer a expensas de la salud de quienes viven bajo su sombra. Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta travesía por los límites de lo habitable. Si este viaje te ha hecho sentir la tensión de la altura, el peso de la desigualdad y la inmensa belleza de la resiliencia humana en medio de la desolación, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad de exploradores. Tu apoyo, tu curiosidad y tu respeto por las historias de estas comunidades son los motores que nos impulsan a seguir buscando las realidades que ocurren en los márgenes de nuestro mapa, mostrándote que el mundo es mucho más inmenso, salvaje y profundamente humano de lo que nos atrevemos a imaginar en nuestra rutina diaria. Compártenos en los comentarios, ¿cuál de estas 10 comunidades construidas sobre vertederos te ha impresionado más? ¿Te atreverías a pasar una sola noche en una chabola al pie de la montaña de basura de Ghazipur, sabiendo que el suelo ruge y tiembla debido a los gases internos de la descomposición? ¿O si has tenido la oportunidad de visitar uno de estos entornos de trabajo o de vida, cuéntanos cómo fue tu experiencia y qué fue lo que más te impactó de la determinación de las personas que conociste allí? Tu voz le da sentido a este canal de aprendizaje, y cada una de tus palabras ayuda a difundir el reconocimiento por la valentía de estas comunidades que se niegan a ser devoradas por la inmensidad de nuestros desechos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desafiando lo imposible, cruzando fronteras y descubriendo la increíble capacidad humana para florecer donde la tierra se acaba. No importa cuán profundo sea el abismo, cuán inestable sea el suelo o cuán precaria sea la estructura. Allí estaremos para investigarlo, analizarlo y traértelo con el respeto y la seriedad que estas historias exigen. Mantente curioso, mantente agradecido y, sobre todo, mantente inspirado por la asombrosa capacidad de nuestra especie para hacer del filo del peligro su hogar, un paso seguro a la vez. Cuídate mucho. Sigue explorando el mundo con ojos de mayor empatía y que tu propio camino siempre te lleve a un destino seguro y lleno de asombro. Adiós y hasta pronto, explorador. Porque cada final es solo el comienzo de otra ruta de aprendizaje. El mapa sigue abierto. El mundo subterráneo,
fluvial y volcánico de nuestro planeta sigue girando, y nosotros ya estamos preparando el próximo episodio que pondrá a prueba tu capacidad de asombro. Gracias de nuevo por ser parte de este equipo de aventureros silenciosos que se atreven a mirar donde los demás prefieren cerrar los ojos. Buen viaje y hasta el próximo encuentro.